días, compañero presidente Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de UTIER y también con 10.000 otros sombreros de Prosol, UTIER y muchos otros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en TUED Radio. Em, bueno, compañero, la primera pregunta es de una coyuntura cultural. Muchos de nosotros vimos en el show de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny un escenario que nos sorprendió, que era como un escenario de torres eléctricas y para muchos que hemos seguido el tema de la política eléctrica en Puerto Rico era como, wow, claro, qué simbólico, qué poderoso esto. Pero creo que para muchos que quizás no lo han seguido tan cercanamente, quizás les pareció un poco peculiar, ¿no? Este escenario. Entonces, primero, si nos puedes explicar su significado y también cómo te pareció el show de, de medio tiempo en general. Bienvenido. Sin fuera duda, ¿verdad? Muchos no somos fanáticos de parte de su música, pero hay que reconocer que este álbum de música donde resalta la cultura puertorriqueña, lo que somos como puertorriqueños y hace una forma bien exquisita las protestas sociales de una forma que llega a todos los sectores indistintamente, a lo mejor contaminado por otros elementos, no pensaban como lo que le pasó a Hawái. Es un tema extremadamente fuerte, cómo nos roban las playas, cómo nos roban los terrenos, cómo nos lleva a una reflexión como colonia. ¿Qué queremos hacer, verdad? Como una colonia impuesta, obviamente, no pedida. Y en la unidad y la solidaridad de América Latina. Aquí había un analista hace como 2 semanas que analizó los Grammy cuando dijo que empezó a interpretar, cuando él dijo, Dios bendiga América, y empezó a interpretar, fíjate, se está volviendo norteamericano, Dios bendiga América. Y yo lo conozco y estuve a punto, me quedé en el tintero de escribir un mensaje de texto diciendo, América no es Estados Unidos. Wow. Pero no quise entrar en el debate Sí. con el compañero y fíjate cómo Bad Bunny en este evento le clarifica, y por cierto no lo he visto corregir, al mundo que América es el continente, no es Estados Unidos. Sí, Somos todos sí. americanos. Y en ese sentido el mensaje es bien profundo. Pero en el tema que trae a mí me sorprende, me sorprendió grandemente que un escenario de ese calibre traiga ese tema, pero ya lo había comentado en algunos otros conciertos que hizo hace como unos 4 o 5 años en Puerto Rico, donde decía que era el único país que tenía que invertir miles de cientos de dólares en plantas eléctricas porque la luz se iba, bajo Luma, bajo la empresa privada. Ujú, Pero llevarlo a este escenario es, un- es algo importante, y los que no saben es que en Puerto Rico crearon una crisis energética para privatizar. ujú, Una crisis energética, como se utiliza el libreto, no endeudando extremadamente a la empresa, demonizando, haciendo una campaña de demonización hacia los trabajadores y la empresa pública, todo el libreto del shock, del neoliberalismo. Y hace 5 años prácticamente llegó la privatización, que era la salvadora, tienen más presupuesto, tienen mucho más dinero, tienen sobre 14 billones, 14.000 millones de dólares, dije dólares, disponibles para la reconstrucción de fondos federales. ujú. Sin embargo, el servicio cada día es peor, el servicio cada día es más caro. Y él lo que hace en el espectáculo es resaltar esa deficiencia. Fíjate que no entró a la controversia de la política de privatización, la dejó ahí, pero le dijo a los puertorriqueños también y al mundo, investiguen de qué es esos postes. Cuando investiguen, más hay que Exacto. privatizaron, Ujú. pasó y cuesta caro. Exacto, exacto. Sí, sí.
muy, muy de acuerdo, compañero. Y me da mucha risa que se conozcan y que le iba a salir el mensaje. O sea, para nosotros que no tenemos obviamente ningún contacto, eso es como impresionante. Em, bueno, entonces, antes de entrar en las preguntas de coyuntura, quería preguntarte rápidamente si nos puedes explicar qué es UTIER, qué es Prosol UTIER, para quienes los compañeros y compañeras sindicales que quizás no han escuchado sobre este gran sindicato. Lautier es un sindicato que se fundó en 1942. Si no es uno de los sindicatos de mayor tiempo en Puerto Rico. Se crea bajo la empresa privada. El sistema eléctrico en Puerto Rico en los años 40 era privatizado, estaba dividido en tres compañías locales, una en San Juan, una en Ponce y una en Mayagüez. Lautier se crea en la de San Juan. Mm, Posteriormente, durante ese proceso, un año antes, se crea la empresa pública, los Estados Unidos, bajo un gobernador norteamericano, o sea, Tocqueville, y bajo la presidencia de Roosevelt, por intereses otros, ¿verdad? Intereses logísticos, militares y económicos, deciden comenzar una nacionalización de la energía en Puerto Rico. Y aunque nos fundamos bajo la empresa privada y nos llamamos primero UTIE, sin la R, cuando se nacionaliza todo y se incluye los sistemas de riego, que es un sistema de riego, el sistema, cuando nosotros tenemos unos lagos artificiales, van bajando por unos canales construidos en la época de 1900, todo por gravedad, cruzando montañas, subiendo montañas, todo por gravedad, nada eléctrico, nada de bomba ni de bombeo, todo por gravedad. Pues esos sistemas de riego alimentan con agua los valles para los agricultores. ok. Y, se, y además que generaba electricidad con unas hidroeléctricas pequeñas de 1 o 2 megavatios, 3 megavatios, que para aquel momento era mucho. Sí. Eh, por eso al principio la empresa se llamaba, la empresa pública, Autoridad de Fuentes Fluviales. La UTIER se crea ahí y Mm, se logra, si no es uno de los si no el único, uno de los pocos territorios de Estados Unidos que tiene el 100% de la población acceso a la energía. O sea, nosotros hemos logrado darle energía al 100%, incluyendo, fuimos los primeros en construir sistemas de transmisión en una cordillera de montaña utilizando helicópteros. wow. Después se utilizó en muchos países de América Latina, incluyendo Estados Unidos. Eh, Representamos todos los trabajadores de operación y mantenimiento hasta que se dio la privatización, que fuimos desplazados. Ujú, Tenemos vamos para 84 años de historia, todavía seguimos existentes, todavía representamos un grupo y seguimos la lucha en contra de la privatización. El caso de Prosoluties se llama, aunque lo hemos simplificado a Prosoluties, el título correcto es Programa de Solidaridad de la UTIER. ok. Lo creamos hace 24 años aproximadamente para empezar a dar toda esa trayectoria de lucha y resistencia que tiene la UTIER a otros talleres del sector público en Puerto Rico a nivel del gobierno central. Corporaciones públicas, que es un híbrido que se maneja como si fuera una empresa privada, pero es pública, o sea, es del Ok. gobierno. Ujú. Por eso se llama corporación pública. Por cierto, se crea bajo ese esquema de 1942 de Towers, Mm, sea, de manejar esa empresa porque genera sus propios ingresos. Vamos a manejarla con una junta de directores aparte, su propia política aparte, no genera ganancia, lo mismo que nos cuesta producir la energía y llevarla a los hogares, es lo mismo que vamos a recobrar con todos sus gastos, pero vamos a llevarla a una corporación, como si fuera algo privado, pero pública. mm, En Puerto Rico ya hay más de 10 o 15 corporaciones que tienen su propio ingreso y no depende del ingreso del fisco del gobierno central. Genera sus propios ingresos. ok. Dicho eso, creamos Prosolutiel y ahí representamos trabajadores del gobierno central, que es una ley que se creó en 1998-99, corporaciones públicas, una, y empresa privada que nos aplica la llamada ley Taft-Hartley, que es la ley federal que organiza hasta ahora en Estados Unidos.
Por otro lado, creamos lo que llamamos Bonafide, que es una organización que los trabajadores no están obligados a estar, no es un sindicato, funcionamos como sindicato, son como esas creaciones locales en los municipios en Puerto Rico, donde es más difícil, ¿verdad? Se nos hace el trabajo porque hay mucha hostilidad de los partidos políticos y hay mucha hostilidad de los alcaldes que se creen caciques y estamos ahí. Llevamos 24 años y ahora, cuando yo entré ahí ya como coordinador, soy presidente de la Junta Directora, soy presidente de la UTIER, pero como coordinador directo, que es lo que hice durante los pasados 2 años hasta que regresé a la presidencia de la UTIER, hemos estado organizando nuevos talleres y estamos en unos proyectos de mucha ambiciosos, muy ambiciosos para que los trabajadores tengan ese crecimiento, esa experiencia de la lucha de los trabajadores de la UTIER. Ok, ok. Gracias por ese panorama de lo que es la UTIER y su historia. Listo, entonces quería, bueno, compañero Jaramillo, tú y yo nos conocimos, hace ya como, no sé, 8 años, 9 años, durante una visita a Puerto Rico y me emocionó mucho ver las instalaciones, las oficinas y conocerte. Y desde entonces creo que, bueno, desde la red de sindicatos por la democracia energética, la lucha de UTIER ha sido un referente muy motivante y siempre me ha gustado mucho la visión que tienen ustedes de la energía. Entonces quería preguntarte que para ti y para ustedes, ¿qué significa en la práctica la energía como derecho humano para las y los puertorriqueños hoy? Más allá de los eslogans, cuando están en juego las tarifas, la confiabilidad, la seguridad, ¿qué significa para ti el derecho? Aunque ha sido parte del desarrollo de la humanidad, pero hoy en día la energía se ha convertido tanto como la necesidad de respirar, Ujú, de tomar agua, de adquirir alimentos, porque todo lo que nos rodea en nuestra vida social y económica está fundamentado, o está necesaria en la energía, en todos sus ámbitos. Pues no solamente la energía eléctrica, sino en toda su amplitud de lo que es el concepto de la energía. Hoy, con todos los cambios tecnológicos, pues la energía se convierte aún más en esa necesidad de vida, en los cambios tecnológicos naturales, los cambios tecnológicos impuestos también, ¿verdad? ujú, Este, Porque ahora tenemos hasta la inteligencia artificial por ahí y muchas cosas que yo creo que es por un lado es ayuda, pero por otro lado es muy preocupante, sí, ¿verdad? sí, sí. Y en ese sentido, la energía se ha convertido tan y tan importante que por los recursos económicos que más limitado tenga una familia, necesita energía para poder sobrevivir diariamente. O sea, que es parte de la vida. O sea, más allá de, como dice, los eslogan de servicios esenciales, de que es un derecho humano, que no es una mercancía. La realidad es que la energía es parte, un paciente, un hospital, la comida, eh, poder hacer hasta nuestro trabajo diariamente necesitamos energía. Sí, 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 sí. Sí, es el tejido que une también muchos de nuestros otros derechos fundamentales. Bueno, entonces ya entrando en el tema de Luma, desde que Luma Energy asumió la transmisión y la distribución, ¿qué cambios concretos han documentado en UTIER en cuanto a frecuencia de interrupciones, no sé, mantenimiento de infraestructura o tiempos de restauración y seguridad laboral? Eh, sí, en estos últimos años, desde que hubo esa imposición violenta de Luma, ¿cuáles cambios han documentado? La premisa y las campañas que establecieron para la privatización, porque Luma es una empresa privada. Nos dijeron que con la privatización iba a mejorar el servicio. Ujú, sí, Nos dieron que con la privatización iba a bajar el costo del servicio y que con la privatización iba a haber mayor accesibilidad del servicio.
las tres premisas en 4 años y medio fueron derrotadas totalmente. Totalmente. El servicio, por cierto, para que podamos, en la tarifa de Puerto Rico, en la factura, el reglón de la tarifa básica, lo que uno puede ver, es lo que se utiliza para operar la empresa, mantenimiento, reconstrucción, toda la operación. Luma tiene hoy, de que llegó 20% más presupuesto que lo que tiene la empresa pública. O sea, estamos hablando que Luma tiene para su operación en adición Mm, sobre 150 millones adicionales de entrada. Pero Luma tiene acceso a raíz de los desastres del huracán María y los terremotos en Puerto Rico, acceso a 14.000 millones de dólares, 14 billones de dólares mm, para esa reconstrucción. mm. O sea y una Junta de Supervisión Fiscal Colonial que le ríe todas las gracias, le permite todo lo que necesita, le ordena a la empresa pública a reembolsarle todo lo que ellos gastan. Y por eso déjame hacer esa distinción. Luma Claro. no compró a la empresa. Luma lo que es un operador privado. El modelo continúa siendo, el dueño continúa siendo el gobierno de Puerto Rico. Luma lo trajeron como un operador privado, sin embargo, las facultades del contrato opera y se maneja como si fueran los dueños. Ujú, ok. ¿Y por qué se mantuvo el modelo público? Pues también fue una estrategia neoliberal, porque los fondos federales que se designan para una reconstrucción, como es el caso de FEMA en una emergencia por desastres naturales, solamente se otorgan a gobiernos Ujú. o organizaciones sin fines de lucro. No se le da a empresas privadas. Pues si Aluma hubiera comprado la empresa, no hubiera tenido acceso a los 14.000 millones de dólares porque es una empresa privada. Wow, ok. O sea, y ese es el botín de Luma. Luma no le importa el país. O sea, si esos 14.000 millones no estuvieran en ese paquete, tampoco hubieran mirado para acá. Claro, claro, sí. Ahora bien, pues como Luma está detrás de ese paquete de dinero, no ha tenido ni la capacidad ni para poder administrar ese dinero, ni poder recuperar las llamadas ganancias que ellos proyectaron, ni operar el servicio. Todos los años o cada trimestre que es que se evalúa la estadística, Luma va en crecimiento en porcentaje de horas sin servicio y respuesta a la falta de servicio. Hace un mes acaba de reconocer 16% más Hijo de de pucha. gente más tiempo sin servicio. Y es bien interesante porque por otro lado dicen en anuncios publicitarios que han cambiado 15.000, 20.000 postes, que han mejorado yo no sé cuántas subestaciones, sin embargo, no va a la par con la Mm, cantidad. Llegó al extremo de decir, si es verdad, yo reconozco que hay más sectores sin servicio y más tiempo se prolonga más el tiempo, pero es que el dinero no me da. Pero ¿cómo que no te da? Pobrecitos. Y ellos ahora mismo están pidiendo al negociado de energía, que es el ente independiente de gobierno que mira las tarifas, un aumento hoy solamente se destina para los gastos operacionales 7 centavos del kilovatio hora que se cobra. Se cobra Ujú, 25, una parte se va en combustible, otra en otros subsidios, pero de esos 25, 7 centavos van para la operación. ujú. Ellos están pidiendo un aumento de 11 centavos, o sea, de 7 a 18 Wow, porque con eso es que ellos pueden manejar la empresa. En otras palabras, ahí está a flor de piel, como decimos en Puerto Rico, el desastre de lo que es una privatización. exacto, exacto. Sí, sí, y son unos genios de la publicidad. O sea, uno sin querer en YouTube y aparecen como, sí, propagandas de Luma y uno mira esos y dice, wow, ya arreglaron a Puerto Rico. Y por supuesto que sabemos que la realidad es otra, pero impresionante lo hambrientos que son y lo abusivos y los sinvergüenzas que son exigiendo más plata. Dizque Y, porque y Lala, déjame dar este dato para que vean. De esos 14.000 millones, sí, 10.000 millones de FEMA. Ellos hicieron un informe a sus accionistas sí, de sus matrices. Ellos por ley tienen que
da el informe de cuáles son las proyecciones de ganancia que se ha hecho, etc. Ellos estiman solamente en Puerto Rico. Y ellos tienen, y estoy hablando de una de las empresas matrices, que es Qantas Service en Texas, la otra es ATCO en Canadá. Una nada más dice que va a obtener ganancias Mm, de 3.000 millones de dólares de los fondos federales. En criminal. palabras más sencillas, de los 10.000 que hay de FEMA, estoy hablando de los 10.000 de FEMA, tú estás diciendo que te va a ganar 3.000 y yo tengo que suponer que la otra compañía que tiene el 50% va a ganar 3.000 o 2.500, va a ponerle. Sí, Entonces tú sí, te estás llevando en ganancia, en profit, como dicen ellos, más de la mitad de lo que viene. Entonces, que en palabras más sencillas, de los 10.000 millones, solamente el 40% va a terminar en, alegadamente, en mejoras al sistema. increíble, increíble. Bueno, entonces nos has explicado por qué este sistema basado en lucro es un desastre, ha sido un desastre para las y los puertorriqueños, pero digamos, aún así hay mucha gente que, algunos de mala fe, otros con curiosidad, digamos que sincera, dicen, bueno, sí, la privatización ha sido terrible, pero la propiedad pública era un caos, era un fracaso. La privatización es la mejor opción entre dos terribles. A ellos y a ellas, ¿qué les dirías? Mira, fíjate que es bien interesante. En Puerto Rico se ha utilizado un mecanismo que se ha utilizado en América Latina de las llamadas alianzas público-privadas, Ujú, las famosas. donde, donde supuestamente el sector privado hace una inversión que el gobierno no puede y hacemos una alianza con el gobierno para que los dos participemos de ella. Sabemos los resultados de ese proyecto. Ujú, En el caso de Puerto Rico, solamente hemos visto de tres proyectos grandísimos, uno que solamente podemos considerar, no estoy diciendo que sea bueno, una alianza público-privada. Es un puente que cruza un cuerpo de agua donde inversión 100% privada lo invirtió para cobrar el peaje. ujú. Pero las otras, lo que es el aeropuerto de Puerto Rico, que es una renta del aeropuerto, y las autopistas, que es otra renta, no es una alianza público-privada. A pesar de eso, esas tres que acabo de hablar, tienen contrato por 40 y 50 años. Uy, wow. Sin embargo, ¿para qué traigo esto? Para que contrastemos. En Luma solamente el contrato es por 15 años. ¿Y por qué? Si es tan bueno, si son tan eficientes, porque vuelvo y repito, es tan corto el contrato porque ellos están detrás de los fondos federales, nada más. Una vez los fondos federales se acaben, no hay dinero para mejoras capitales porque ellos cobran demasiado. Pues aparte del presupuesto que se le paga a ellos, que el país reembolse el 100% de sus gastos. Se le No, paga un cargo de servicio de 150 millones al año. Mira, vamos a hacerlo más sencillo. Usted tiene una casa ujú. y le dice a alguien que venga a vivirla y le vas a pagar por vivirla. Y encima que le vas a pagar por vivirla, le vas Sí, a pagar toda la compra, la comida, los haberes, el internet, el jardinero, el entretenimiento de ir al cine, ir al teatro. claro. Ese es el contrato de Luma. Ok, ok. Sí. Eh, o sea, ellos no empujaron para que el contrato sea más largo por esta razón, porque quieren recaudar y largarse. Sí, Ah, porque manejar un sistema eléctrico, Puerto Rico tiene unos sistemas eléctricos por su infraestructura, si no más complejo, el más complejo, es el más complejo de Estados Unidos ujú, y puede ser de lo más complejo de toda América Latina. Nosotros tenemos 36.000 millas de cable aéreo y soterrado en una isla de 100 por 35 millas. ok, ok, sí, sí. Tenemos, tenemos acceso en toda la montaña. Hay lugares que, que tiramos una milla de cable para dar luz a dos casas. Ah, sí, increíble. Como debe ser. Entonces, eso sí, como es lo que es un servicio al pueblo de Puerto Rico. Exacto, exacto. Y operar ese sistema
ellos pensaban que era como la Florida, que todo era llano, todo era accesible, y es un sistema extremadamente costoso, riesgoso y hay que conocerlo. Y eso a ellos no les interesa. Claro, ok. Eso es una clarificación súper importante. Gracias. Ellos están ahí por los fondos federales y claramente no por estar en el negocio a largo plazo del sistema eléctrico puertorriqueño. Em, bueno, compañero, entonces entrando en las alternativas que se proponen desde UTIER, ¿cuál es el plan de UTIER y de Prosol UTIER para la soberanía energética? ¿Quién debe ser dueño de la generación? ¿Quién debe planificar la red? ¿Y cómo comparten el poder de decisión las comunidades y los trabajadores? Así hablando como a largo plazo el horizonte político de UTIER en este tema, ¿cuál es? Estoy aquí. Ok, Hubo un bajón. hablando de la energía y el trabajo. Pues la UTIEL, obviamente, tenemos que reconocer que este proceso nos dio duro, Ujú, ¿sabes? Nos dio duro, nos prácticamente desmanteló el 90% de nuestra matrícula. ujú, Sin embargo, el tiempo y la consistencia de nosotros continuar llevando el mensaje ha mantenido la discusión a nivel de gobierno. Fíjate lo que voy a decir. El gobierno actual en nada cree en el modelo público, ujú, es parte del sistema. Sin embargo, han radicado unos casos en los tribunales, no casos ficticios para decir que estoy haciendo algo, casos muy sólidos, ujú. tratando de anular el contrato con la privatizadora. Ok, O sea, es bien interesante eso. El sí, que sí. está haciendo equipo con los privatizadores es la Junta de Supervisión Fiscal. Mm, Y que es la Junta, para que nos ven, es un ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos bajo la precesa de la quiebra que hubo en el país para que velara y manejara la finanza del país y prácticamente se ha convertido en un gobierno paralelo, pero con más poder que el gobierno local. ujú, Y esos casos todavía están en los procesos. Por cierto, hay una litigación ahora mismo si se va a ver en la esfera federal o en la esfera local. El gobierno lo está trayendo a la esfera local, de los tribunales locales de Puerto Rico. bueno, Y eso se está dando ahora mismo. O sea, si la discusión nuestra y la presión nuestra como pueblo y como trabajadores no logramos continuar, el gobierno no le interesara hacer este tipo de movidas. sí, sí, sí. Puede ser que a lo mejor ellos piensen otra cosa y dicen, vamos a traer otra empresa privada. Ujú, Y lo están diciendo. Pero mientras yo sigas peleando para sacar el que tengo el espacio para yo volver al modelo público. sí. Y porque también hay mucha discusión de muchos sectores, incluidos económicos del país, que han visto volver al modelo público, es por los costosos que está saliendo el modelo privado, Sí, exacto. incluyendo incluyendo los capitalistas. Dicen, Sí. hey, antes no estaba así, antes por lo menos yo podía generar ganancia y eso es lo que le interesa a ellos. Ujú, Y también hemos tenido la apertura, fíjate que esto es bien importante, la paciencia, la tolerancia de estarnos reuniendo con sectores que piensan totalmente distinto a uno para poder llevar información y tratar de llevarlo al menos a algunos temas que ujú, podamos converger. En uno de ellos, yo tengo mucha conversación eh, con uno que fue presidente de la Asociación de Industriales, ujú. que fue el que felicitó la ley de privatización Dios y mío. eso hoy diciendo hay que volver al modelo público. Eso no fue lo que me dijeron, eso no fue Ujú, lo que me vendieron. ujú. Bueno, pero qué bueno Sí, que se dieron cuenta, sí. ¿verdad? Y aunque sea por conveniencia, este, y hay que volver al modelo público sin lugar a dudas. Los Ujú, números
más allá de los que creemos la importancia de lo que es un servicio esencial, un derecho del pueblo, los números también hablan por sí solos de lo costoso que es el modelo privado versus el modelo público. Sí, sí, sí. Sí, entonces manejamos mucho la tesis que desde una perspectiva no solo laboral y social y el derecho a la energía, sino también ambiental, la transición energética no está ocurriendo en parte porque los márgenes de ganancia no están ahí para el sector privado. O sea, hace mucho, hace ya, no sé, unos 10 años, que es más económico, más barato generar energía eléctrica por medios renovables, en la mayoría de los casos, que por combustibles fósiles. Y los neoliberales, en su lógica de mercado, decían, ah, bueno, entonces ahora sí va a haber un boom de energías renovables, y va a haber un boom de la descarbonización, porque ya lo que nos dicen los números es que es más barato. Y no, o sea, eso nunca ha sido el tema. El tema siempre es el margen de ganancia, siempre. Y para garantizar eso, tienen que subir los costos, tienen que subir, o sea, que robar esencialmente del pueblo. Eh, entonces, claro, es como, es muy frustrante tener que explicarle el capitalismo a los capitalistas y decir como, claro, es que esa es, o sea, la fórmula nunca era si es más barato, sino eso, el lucro, qué tanto lucro le van a sacar a esto. Y como vos dices, muchos capitalistas hoy dicen, ah, bueno, entonces no era el negocio que yo pensaba, se los dejo. Bueno, compañero, En entonces, estos días, y déjame darte a eso en estos días acaba de presentar un ex legislador un libro que fue el que presidía la comisión de investigando todo el contrato de Luma y todo. Un libro que se llama, que lo tituló Cuando la energía se convierte en un negocio. Y hace una recopilación del contrato, pero que es el resultado del neoliberalismo y la privatización. Y eso también se ha convertido en negocio también ante la crisis, el estar utilizando los negocios de fuentes de energía renovable para instalar equipos de energía renovable en empresas privadas sin ver un bien colectivo, sin hacer una política pública colectiva. No es que estemos en contra, totalmente lo contrario, creemos en las fuentes de energía renovable, ujú, pero no es individual, no es ujú, resolviendo el problema individual, exacto, exacto. porque el problema individual que se resuelve entre comillas hoy se complica mañana también individual. Por supuesto. Sí, ¿Sabes? Se ha sí, convertido la energía en un negocio. sí, cuando hablamos de lo público, hablamos de lo colectivo, hablamos de también el papel del Estado en ser el que debe garantizar este derecho. O si no, estamos en una lógica libertaria, cada uno por su lado, sálvese quien pueda. Sí, además que la infraestructura eléctrica tiene también como, es una red, o sea, requiere pensar y planeación eh, en colectividad. Bueno, compañero, aquí acabo de guardar este libro para leerlo. Luis Raúl Torres Cruz. ¿Es el autor? Sí, Ok, genial. Muchas gracias por esa recomendación. Entonces, aterrizando un poco la pregunta, la última pregunta. Si mañana Utier tuviera una hoja en blanco, ¿qué ruta, quizás de un camino público, pero en qué ruta implementaría Utier para entregar confiabilidad, asequibilidad, pues descarbonización, etcétera? Digamos que empezando en los próximos 12 meses. Sé que es una pregunta un poco compleja porque depende de muchos factores, pero en general, ¿cuál sería la ruta que están tratando de seguir o que seguirían? a través de la organización de Queremos Sol, que somos parte de los fundadores también, Ujú, primero de gobernanza del modelo público, la gobernanza, cómo debe ser, la visión de sí, gobernanza que tiene que cambiar a lo que es hoy. sí, Presentó propuestas concretas en cuanto a la estructura de gobernanza, la junta de directores, cómo debe estar compuesta, representativa, cómo los sectores de los consumidores deben participar en esa, de forma directa en eso. Eso está construido. Pero una cosa es la teoría ujú, importante de esta gobernanza y otra cosa es cómo tú le inyectas esa visión a la misión que tú tienes. ujú, Como muy sencillamente. Cuando esos trabajadores salen como servidores públicos,
no miran en dólares y centavos necesariamente el servicio que tienen que brindar. Lo miran como parte de esa responsabilidad, ese compromiso con el pueblo. Y eso se ha perdido a pesar que ya hay buenos trabajadores en esa empresa privada. Ahí la culpa no son de los trabajadores. Sí. Es es una responsable de la visión de la empresa que no le importa el servicio y los trabajadores tienen que atenerse a la forma. Ujú, Ese cambio, ese clip, que volvamos a darle sensibilidad, darle sentido humano al sistema eléctrico, que muchas veces lo vemos en poste, ujú, en cable, en una planta generatriz, y se nos olvida que eso es parte de nuestro cuerpo. sí. Como modelo público, yo te aseguro que en menos de un año la gente va a ver el cambio, más allá de la cuestión técnica de infraestructura, que también tenemos un plan para ello, ¿verdad? Mm, Y ahí está la diferencia. La visión de la empresa privada a ese servicio público mm, no le da, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Yo en ese libro yo fui uno de los presentadores. mm. La palabra cliente y la palabra consumidor. Exacto. Cliente es un negocio, una relación Sí, de negocio. sí. Hay lucro. Y Ujú, así le llaman ahora a los abonados, son clientes. ujú, ujú. Hay que volverlo a darles sensibilidad y sentimiento, emociones, lo que es un consumidor abonado. Y en Sí. ese sentido, ese plan está elaborado, lo tenemos muy claro, con Queremos Sol, que es una organización que recoge múltiples sectores que promueven la transformación de energía renovable como una cuestión colectiva. Y hay algo que también quiero inyectar en esto porque muchas veces se nos pasa. Yo he sido muy crítico también, incluso en los sectores. Vamos a movernos energía renovable, que es lo necesario, vamos a mover. Pero hay un elemento que perdemos, Ujú, que es la eficiencia. sí, O sea, yo no tampoco pretendo que tengamos y nos convirtamos en un cementerio de placas solares o de baterías exacto. y que sigamos explotando otros terrenos de otros países para Ujú, extraer minerales para poder construir eso. sí. Y que uno minimiza eso tiene una educación del consumo energético, Ujú, una conciencia. ujú, Y eso es importante inyectarlo en esa política pública de tienes electricidad, pero utilícela correctamente porque eso nos hace bien como humanidad. ujú. Sí, sí, es un tema muy importante, el de la eficiencia y el uso. Además que sabemos que hay, ese es un tema de clase, o sea, quienes usan energía en grandes cantidades son las empresas principales, y uno tiene que preguntar, bueno, ¿es una empresa que le da beneficio a lo común, a los puertorriqueños, al pueblo? ¿O es una empresa que extrae riquezas, concentra riquezas, se la pone en el bolsillo y toca cuestionar eso? Sí, la energía para quién. Y también, por supuesto, que los barrios élites de cualquier país del sur global son los que más consumen energía. ¿Y eso qué implica para las tarifas? ¿Qué implica para cómo organizamos, sí, el uso de la energía? Em, bueno, esta es una pregunta relacionada, entonces no sé, de pronto va a ser una respuesta corta, no sé, pero em, muchas personas en Puerto Rico se sienten atrapadas entre tarifas altas y malos servicios, como has descrito. ¿Qué pasos inmediatos deberían tomar el regulador y el gobierno para proteger a las y los consumidores, los usuarios de energía, mientras afianzan el control público, mientras este plan de retomar lo público se pone en práctica? Fíjate, si lo llevamos a este nivel nada más, pues uno dice hacerle cambios a las leyes que regulan el negociado de energía, cosas. Yo creo que aquí el análisis debe ser más profundo. Ujú, Mientras tengamos gobernantes ujú, que políticas neoliberales, sí, vamos a tener estructuras con personas con visión neoliberal. exacto, sí. O sea, nos toca a nosotros como país cambiar el rumbo. O sea, darnos esa oportunidad como pueblo a cosas distintas, no a lo mismo disfrazado de distinto.
¿sabes? Porque podemos aquí establecer un mapa completo de los cambios que tenemos que hacer, pero si tú pones allí, Ujú. nombras en esos cuerpos a personas neoliberales, pues vas a tener resultados neoliberales, Sí, porque es tu forma de ejecutarlo. sí, sí, exacto. Sí. Bueno, relacionada a esa pregunta, ¿hay como políticos o hay personas que te generan como confianza en retar el sistema neoliberal, que podemos seguir en redes y ver eh, gente que recomendarías seguir en la política puertorriqueña que está cuestionando y retando ese modelo, esa lógica neoliberal? La hay, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay que ir de todo un poco. Sí. También un elemento a eso sí es la presión del país. Las políticas neoliberales reaccionan a los movimientos sociales. Ok, me gusta esa Y respuesta, sí. nosotros también supongamos que el país, ¿verdad? Nos mantiene funcionarios con políticas neoliberales, el país tiene la responsabilidad como pueblo de tirarse a la calle a exigir los cambios que correspondan. Y ya lo hicimos. En 2019 el pueblo de Puerto Rico derrotó a un gobernador neoliberal. Ajá, Pues entonces, ¿por qué nada más nos satisface mantener eso como un recuerdo y no como tener algo vivo para futuras ocasiones? Porque todo el mundo recuerda, lo hicimos, pero está bien, lo hicimos. sí, ¿Qué hacemos hoy sí, para cambiar el mañana? sí. Sí, más allá de políticos individuales, es más bien que, que los movimientos sociales mantengan la presión, esté quien esté en el poder, una visión, una presión. Y sí, como dices, lo lograron. O sea, claramente es un modelo ejemplar que dio resultados, entonces mantenerlo. En Colombia, por supuesto, no tendríamos el gobierno de Gustavo Petro si no hubiera sido por el estallido social. Compañero, ¿cómo imagina el papel de la Autoridad de Energía Eléctrica en un modelo como que ha reclamado lo público, especialmente en temas de reestructuración de deuda, retención de personal, planificación del sistema? Mira, la autoridad sigue existiendo, como te expliqué ahorita. No pudieron venderla o no querían venderla para pedirle el acceso a los fondos. Cierto. La empresa y nosotros todavía representamos allí como 200 trabajadores, tiene una parte de lo que llamamos sistema de riego, las hidroeléctricas todavía están allí y hay un Ujú, personal. ujú. La empresa está preparada y eso yo no tengo la menor duda para retomar todas las responsabilidades del sistema eléctrico del país. Ok, A eso yo he sumado también, y lo he dicho públicamente aquí en Puerto Rico y lo digo, también hay que reclutar personal de la empresa privada para nosotros poder cumplir con esa responsabilidad, más allá claro. de los compañeros partidos a nivel de todo el gobierno de Puerto Rico. Es un reto porque la vara está más alta ahora, como decimos, porque si regresamos al modelo público vamos a tener a los privatizadores y los neoliberalistas velando dónde fallamos para exagerar dónde fallamos para poder responder a que el modelo público es peor que el privado. Ujú, ujú. Sí, claro. Pero, pero no tengo la menor duda que lo podemos hacer. Ok, ok, excelente. Eh, Regresando al tema de la energía renovable, la eólica, la solar, el almacenamiento están creciendo en todo el mundo. Creo que, o sea, lo que estamos viviendo hoy a nivel global es una expansión energética más que una transición, es decir, están creciendo el uso de los combustibles fósiles, pero también de la energía renovable. No sé, no es una transición como tal en muchas partes del mundo, sino una expansión, pero bueno, está creciendo. ¿Qué haría falta, digamos, técnica, financiera, institucionalmente, para impulsar un despliegue de renovables públicos, de propiedad pública, de sistemas colectivos, que priorice a las y los trabajadores puertorriqueños? Y también voy a agregar una pregunta y es cómo ven el tema de el pluralismo energético, a la diversidad energética. Es decir, ¿la visión es 100% energía renovable o es
un porcentaje renovable, un porcentaje, no sé, geotérmico, un porcentaje de combustibles. ¿Cómo, cómo ven, digamos que a corto plazo, como una matriz diversificada o quieren algo 100% renovable? La realidad como isla nos obliga a tener alguna reserva o funcionamiento de combustibles fósiles, ¿verdad? Si, Claro, ahora mismo Puerto Rico lleva 3 días lloviendo. Por lo tanto, los que usan la solar baila. va- va- vamos a tener problemas. Sí, claro. Por más almacenamiento y más todavía que Puerto Rico está entre los primeros países del mundo que más consume energía por persona. ¿Así? Por eso por eso es que es una complicación nuestra red. ¿Cómo tú explicas tanta infraestructura en un pedacito de tierra? Por el alto consumo de energía, nosotros consumimos promedio 2.800 megavatios diarios, ¿Y eso por qué es? porque se ha convertido, por un lado, en una sociedad de alto consumo. Por eso es que dije ahorita, la política de eficiencia, no, incluyendo en el modelo público, promovió ese consumo desmedido para hacer negocio. Sí, Y se abandonó totalmente. Por ejemplo, nosotros habíamos logrado aprobar entre lo malo una ley, una parte de una ley donde decía al 2050 100% de energía renovable. Pero ¿cómo llegábamos ahí? Bajando el consumo en un 40%. ok. Porque no es solamente poner el techo de todas las casas con placas solares como se hizo un estudio, Sí, 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 sí. es bajar para poder nivelar Ujú, y no, evitar convertirnos, porque también es necesario un grado, posiblemente en este momento, a lo mejor de aquí a 10 años la tecnología cambia, un grado de ujú, combustibles fósiles, porque nosotros somos una isla y no estamos interconectados a nadie. claro, ¿Sabes? una Estados diferente. Unidos, como ejemplo, está interconectado, exceptuando Texas, que es el único estado que no está interconectado a la red federal. Sí, Todo el mundo se interconecta, inclusive desde Canadá se envía exacto. suministro de energía. En Ecuador, de Colombia, que hay una forma de interconectar. En Puerto Rico, como nuestra naturaleza de isla no nos permite, y por otro lado tampoco es muy conveniente tú interconectarte y después abandonar tu sistema, Sí, 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 dependiendo de otro. sí. O sea que en ese sentido veo como en esta etapa un 80-20, de 20 de combustibles fósiles, 80 fuentes de energía renovables, pero tiene que estar acompañado, y vuelvo y repito lo que dije anteriormente, de una política muy definida de cómo vamos a socializar toda esa infraestructura de energía renovable. Ujú, sí, sí. En México está creciendo la energía renovable estatal. En Colombia tenemos las comunidades energéticas, pero también empresas mayoritariamente públicas como Ecopetrol, EPM, que ahora están desarrollando proyectos de energía renovable. En Nueva York, nuestras camaradas socialistas lucharon se llama Build Public Renewables Act. Entonces yo creo que sí, bueno, en Brasil también, cuál es el papel de Petrobras o de las empresas que quedan públicas bajo, pues, que sobrevivieron a Bolsonaro, eh, cuál es su papel en liderar energías renovables públicas. Creo que el caso de Puerto Rico es uno que sí, tenemos que estudiar y ojalá eso nos dé como un referente para energías renovables públicas, porque sabemos que lo que pasó en Uruguay es que sí, claro, podemos tener una transición a casi 100% energía renovable, pero fue privatizada. El sistema eléctrico fue totalmente privatizado. Entonces, esa visión no es la que queremos. Queremos energía renovable pública, estatal, municipal, lo que sea. Eh, bueno, ya la penúltima pregunta. Hablando del cambio climático, Luma suele decir que el riesgo de huracanes, las condiciones heredadas de la red o sea, utilizan esos como para explicar su mal desempeño. ¿Qué partes de este argumento son válidas
y donde hay un desvío, por decirlo así, de sus obligaciones contractuales. O sea, que ellos utilicen estos como justificaciones del por qué no están cumpliendo. Yo siempre he dicho y lo digo con mucha responsabilidad, ningún sistema eléctrico es infalible frente a la naturaleza. Ujú. Hemos visto a Estados Unidos los más modernos y un tornado los tira al piso. Sí, sí. Aquí lo importante es la respuesta a la recuperación. Ah, ok. Ujú, La respuesta a la recuperación. Por eso es que hago esa distinción. Y no es ujú. porque sea algo más, porque aquí inclusive nosotros equivocadamente y erróneamente adoptamos el discurso de que María demostró lo malo que estaba el sistema, que María demostró el abandono del sistema, y lo que hicimos fue justificar el desastre de la respuesta a la recuperación, que fue lo verdaderamente desastroso. Ujú. Sea, ¿cómo es posible que la nación más poderosa del mundo, que invade un país, que monta bases, no haya podido mandar equipo para Sí. recuperar? Evidentemente, utilizaron el sufrimiento de las personas para justificar la privatización. Ujú. Este, pero Luma, el diario vivir sin huracán es desastroso. Entonces no hay que esperar un huracán para eso. Yo te diría más, un huracán lo justificaría a ellos su permanencia. Mm. O sea, Claro, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que va a haber una respuesta mejor a la que hubo antes para decir, viste que era mejor ahora. sí, sí, sí. Like, esta gente son tan maquiavélicos que saben cómo manejar. Yo depuse en el Congreso de Estados Unidos, se lo dije así frente a los congresistas cuando estaba Grijalva. ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo, que invade un país, monta toda una ciudad, haya dejado a la colonia a la merced? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ok, compañero, entonces la última pregunta para cerrar es sobre la solidaridad. Em, Cuando hay este, este tipo de estructuras violentas coloniales y el capitalismo de desastres y todo esto, maquiavélicos, como vos dices. También el otro lado de la moneda es que hay muestras de solidaridad increíbles. Mm, Sé que Utiel y Puerto Rico ha tenido que ver cómo no solo los capitalistas han explotado las crisis que han sido el producto del cambio climático, sino también en el mismo movimiento sindical. IBW, o sea, traicionaron, creo, en mi opinión, al pueblo puertorriqueño, a los trabajadores puertorriqueños, cuando más o menos se volvieron como scabs, ¿no? Pero repito, por el otro lado, ha habido mucha solidaridad y seguro tú has visto de primera mano ejemplos de esa solidaridad. Entonces quería terminar preguntándote si nos pudieras compartir como algunos ejemplos que has visto y también qué significaría para UTIER que el movimiento sindical latinoamericano esté en solidaridad con UTIER. Entonces, no sé si las cocinas comunitarias o sé que el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, intentó enviar a trabajadores después de María y no fueron permitidos viajar por el imperio, pero igual fue una muestra de solidaridad entre sindicatos hermanos. Sí, entonces que nos comentes unos ejemplos de solidaridad y eso, ¿qué significaría que el movimiento sindical latinoamericano mostrara solidaridad con ustedes? Lo más importante en toda lucha social Ujú. contra un sistema económico. Y muchas veces la gente pregunta, ¿pero qué eso es solidaridad en un tema tan abstracto? Pues la solidaridad es la que te da la motivación para seguir la lucha. O sea, Sí, no solamente
la solidaridad se expresa con gente al lado tuyo peleando, luchando o apoyándote. La solidaridad es la energía que te da para tú continuar tu lucha, porque todos nosotros en nuestros países tenemos particularidades que vamos a atender de inmediato porque es la inmediatez. Ujú, Pero cuando uno se siente abrumado, ujú, que uno cree que no puede enfrentarlo, esa solidaridad es la que hace la gran diferencia para continuar. Si aquel pudo o aquel está conmigo, ujú, aquella organización está allí y a lo mejor está pasando situaciones difíciles similares, sin embargo, miran su actitud y me está dando solidaridad, pues eso me permite a mí nunca perder una esperanza para continuar hacia adelante. ¿Qué es la solidaridad? ujú. Lo que tú dijiste, señalaste, es bien interesante porque aunque uno ha sido muy cuidadoso en esa solidaridad de sindicatos norteamericanos como sindicatos y organizaciones internacionales financiadas por estos sindicatos en un momento dado se silenciaron de forma repentina. No quita que dentro de esas bases hay miles de trabajadores y trabajadoras solidarias con nuestras causas, Sí. que no comparte la visión de un sindicato economicista tipo negocio, Ujú, sino comparte la visión como y más todavía más profundo en aquellos sindicatos de mucha presencia de latinos, sí, además, sí. porque sabemos lo que es la solidaridad, sabemos lo que son los cambios sociales, sabemos lo que es la importancia de apoyarnos unos a los otros en los momentos difíciles y Sí. son los más solidarios. Por lo tanto, yo siempre he agradecido la solidaridad de todo, de TIUD, de ustedes, Ujú, de sin número de organizaciones, ¿verdad? El SMER, Sindicato Mexicano Electricista, siempre ha estado solidario. Lo fuimos nosotros con ellos cuando el gobierno prácticamente le congeló todo. La UTIER estuvo con ellos y ellos, sin nosotros pedírselo, han estado con nosotros. mm, sí. Eso es solidaridad. Ah, bueno. Y ustedes, y tú, Lala, tú siempre estás comunicándote, trayendo el tema, permitiéndome que aunque yo haya estado fuera del Lautier o como muchas veces la gente cree, Lautier antes estaba aquí porque era un sindicato de 5.000 trabajadores, ya es un sindicato de 200, pues no tiene importancia. Sin embargo, para ti y para TUD me han mantenido siempre la misma relevancia que cuando éramos de 5.000, ahora que somos 200 entre comillas, porque somos más. Sí, sí, sí. El espíritu de luthier son miles en toda América Latina y en Puerto Rico. Sí, sí, no. O sea, como dije, ustedes son un referente para nosotros de la lucha, de una visión que compartimos de la justicia energética. Entonces, ahí seguiremos y me alegró mucho escucharte decir que tienes absoluta fe y confianza eh, que la empresa, que sigue siendo pública, puede retomar estas tareas. Se necesita coraje político, ambición, querer servirle al pueblo y personal, ¿no? Pero que se puede y seguro lo lograremos.